porque aquí en esta materia vamos a comenzar a hablar de las cosas que usted entendía que hacía bien, que realmente estaban mal. Y también la idea es entender de qué se trata esta carrera, cuál es el rol del ingeniero en sistemas, por qué es tan importante que el ingeniero en sistemas maneje estructura de datos. Todo eso vamos a hablar en este curso. Bien, entonces una parte importante, ¿verdad?, que hay que mencionar, que el que no me conoce, que creo que no sé si la mayoría da clase conmigo, por el que no me conoce, mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero en informática, con una maestría en Big Data, inteligencia de negocio, con algunas certificaciones de Cybersecurity en Cisco, de ciencia de datos en Microsoft, y así sucesivamente. Desde 2000, bueno, comencé en la universidad 2006, 2007, me gradué en 2011, y hasta la fecha no hemos parado de estudiar por el tema de que esta carrera es muy demandante. Cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, fácilmente el año que viene ya queda atrás y tú tienes que seguir aprendiendo. O sea, esto es constancia. Y en esta materia también yo le digo a todo mundo que no hay programadores malos. Lo que hay es ingenieros vagos. Aquí yo le daré una página para que usted practique, porque la ingeniería, si usted no practica, lamentablemente no hay forma de usted colocarse en el mercado. Si usted no prepara un portafolio, no hay forma de usted sentarse en el mercado, que luego hablaremos de eso también. No sé si están escuchando la parte de portafolio a nivel profesional, que lo mismo proyectos que usted hace en UAPA, si usted le da continuidad, eso le sirve como validez de horas de programación, que a la hora de usted buscar un trabajo, usted muestra eso y le sirve. O sea, todo lo que usted entrega en una materia, no lo deje nada más como que usted lo entregó en esa materia. Dele continuidad para que usted le saque el máximo provecho a ese tema. Muy importante eso. Entonces, acá tocaremos ese tipo de temas que a veces uno que lo vio en programación 1, que lo hablaron en lógica computacional, que usted trabajó en base de datos, en programación 2, pero usted entendía que usted lo estaba haciendo bien, pero quizás no era la manera correcta. Entonces, la idea es ver qué es lo que funciona y qué es ser eficiente. Entonces, cuando usted es ingeniero, usted tiene que trabajar con la eficiencia, que no es lo mismo ni es igual, ¿verdad?, a algo que funciona. Entonces, esa es la idea. En esta materia, las primeras semanas, luego no me importa en lo que usted trabaje, pero las primeras semanas se trabaja en C++. Usted dirá, ¿por qué C++? Porque a mí me interesa que usted vea realmente cómo funciona las estructuras de datos. O sea, cómo funciona, cómo te haría un POT, cómo te haría un push. O sea, no simplemente que utilice la función, sino es qué es lo que habría que hacer a nivel de nodos para usted crear ese POT y para usted crear ese push. Porque ¿cuál es una de las ventajas de un ingeniero o la diferencia de un ingeniero y un programador? Es que el ingeniero sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, como sabe cómo funcionan las cosas, siempre va a tomar las que son correctas para poder implementarlas. Una parte interesante que yo siempre menciono, que el ingeniero tiene que cuestionarse. Incluso la siguiente clase, bueno, una de las tareas que van a tener va a ser para discutir en la clase. O sea, que lo que yo le ponga a investigar, venga con eso preparado, porque eso le va a servir como participación en clase. Que van a ser algunos métodos de ordenación con vectores. ¿Qué usted tiene que volver a recapitular aquí, en esta materia, para que le vaya bien? Vamos a comenzar a escribirle, para que usted le vaya bien. Vamos a escribir algunas cositas. Una de las cosas principales que usted va a aprender, ya dijimos que es el plot. Yo sé que usted lo vio en su momento, que sería recapitular un poquito. Hay muchísimas páginas que usted la puede utilizar, como W3 School, como HackerRank para practicar. Hay un sinfín de páginas que te ayudan a practicar y mantener la lógica. O sea, una de las cosas más importantes que tiene que tener un ingeniero es lógica. Entonces, de eso se va a tratar. Otra cosa importante que usted va a tener que ver: vectores, punteros, recursividad. Sobre todo cuando estamos hablando de árboles, se habla mucho de recursividad. Entonces, la idea es de yo saber el porqué de las cosas. ¿Por qué utilizamos? ¿Por qué las estructuras de datos?
si son cosas de ahora, siempre han existido, por qué hoy en día son más importantes que en otra época. Muchas razones. Vamos a pasar a explicar para que usted me entienda mi punto. Es sencillo. Miren, antes de 2010. Por ahí tengo a ver si yo estoy escribiendo o no. Ahí no sale lo que yo escribo, ¿eh? Vamos a ver. No, no se ve. No se vio nada. Déjame ver por qué no. Bien. Vamos a verlo aquí. Vamos a escribirlo aquí entonces en esta que está blanca. Miren, antes de 2010 había un tema. Que aquí, tanto el almacenamiento como la memoria RAM era muy costoso. Entonces, ¿qué pasaba con eso? El ingeniero de sistema se preocupaba por lograr un buen algoritmo. Que en cierto sentido era bien. En cierto sentido era bueno que pasara, porque ya el ingeniero de sistema lograba eso. ¿A qué se refiere esa parte? Sencillo. Cuando yo digo que el ingeniero de sistema necesitaba eso, es porque anteriormente, hasta esa época, tú te preocupabas por programar bien, porque tú tenías 128 GB de RAM fácilmente, o peor aún, tú tenías de almacenamiento 20 de RAM. Escuché bien, tenía en un lado 128 megas y aquí tú tenías 20 GB para almacenar datos. Es decir, que su programa tenía que ser muy óptimo para aprovechar esos recursos. Ni se diga el procesamiento, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, luego Dual Core. O sea, tú tenías que obligatoriamente tratar de programar a que tu sistema fuera lo más óptimo posible para poder aprovechar esos recursos. Fíjese bien. Cosa que, vamos a decirlo así, que no siempre tú ibas a tener esa oportunidad. Porque ¿qué es lo que hacían los programadores antes? Comenzaban a programar. Se puso lento el sistema. Un corte de base de datos, que eso es lo peor que le puede pasar a una empresa. Antes usaba mucho el histórico, mucho acceso a diferentes sistemas. Mira, aquí yo tengo la data hasta el 2010, aquí hasta 2011, aquí hasta 2012. Los famosos cortes de base de datos. ¿Por qué? Porque el sistema, luego de qué cantidad de datos, se ponía lento. Por eso son por las malas prácticas y el tema de no utilizar las estructuras de datos. Entonces, luego viene la época 2010, 2010, hasta yo diría como 2017, donde yo entiendo que fueron una generación de muy malos programadores. Te dirá, pero ¿por qué usted dice eso, profe? Que a partir de 2010, como hasta 2017, muy malos programadores. ¿Por qué? Porque ahí hubo un abaratamiento de costos en almacenamiento y en RAM. ¿Y qué es lo que usted hacía? El programa de talento que usted le decía al de la empresa. Tú tienes que comprar más disco duro. ¿Qué usted le decía? Compra más memoria. Hay que cambiar el servidor. ¿Y qué hacía la gente? Cambiaba el servidor, compraba más memoria, hasta que tú tenías un sistema que era un monstruo. La gente tenía que tener un servidor de la NASA para tú hacer una consultica. Por ese tema. Pero ¿por qué entonces ahora es tan importante el tema de la estructura de datos? Porque venimos a computación en la nube. ¿Quién sabe lo que significa computación en la nube? ¿Qué viene siendo eso? ¿Qué tiene entendido que es computación en la nube? Buenas noches, profe. Dígame, Albert. Orbani le habla. Digamos, Orbani. Para mí, computación en la nube, bueno, es lo que se está utilizando hoy en día, donde uno primero estudia lo que es el sistema que uno va a desarrollar.
para así poder contratar qué tipo de servidor en la nube, o sea, de manera que va a estar conectado al internet y no de manera física frente a nosotros, para nosotros poder enviar consultas para que esto nos traiga un resultado. Urbani tiene un punto ahí. Muchas veces uno tiene que pensar para seleccionar lo que uno necesita. Entonces, ¿cuál sería Albert? Creo que quería participar también. Sí, profe, yo entiendo por esto que tenemos la interfaz de usuario en los dispositivos y la base de datos en servidores, donde nosotros necesitamos hacer consultas con instrucciones bien ordenadas con la estructura de datos para que sean eficientes en velocidad. Ok, entonces, muy bien, también Albert, prácticamente son servidores que tenemos, pero cuando decimos servidores en el famoso cloud, es que no están on-prem. On-prem es que no están en nuestro site, o sea, no están en nuestra empresa. Dígase AWS, dígase Google Cloud, dígase Azure, Hostinger, Kudari. O sea, hay muchísimas empresas que te ofrecen servicios en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas te van a cobrar por el uso. Es decir, muchas veces te van a cobrar por lo que consuma tu aplicación, y mientras más recursos tú necesitas, más costoso tú vas a pagar mensual. Lo que significa que los ingenieros de software ahora están obligados a optimizar más que nunca su código. ¿Por qué? Porque si tu sistema dura 10 segundos para hacerme una consulta, son 10 segundos de procesamiento, que me cuesta más caro que lo haga en un segundo. Hay un tema que si necesitas 10 procesadores para traer una consulta, no es lo mismo que sea 2 procesadores, porque tú vas a pagar por lo que tú consumas. Fíjese bien. Entonces, mientras tú más optimiza, mejor es. Y yo siempre pongo el ejemplo y siempre menciono eso, que como usted estaba en lógica computacional, tanto usted como su compañero hacían diagrama de flujo, por había un tema. Quizá el diagrama de flujo de usted lo hacía en 10 pasos, 15 pasos. Y venía otro, hacía el mismo diagrama de flujo en 6 pasos. Tratando de optimizar. Por al final, si usted se pone a calcular que tenía 15 pasos y que tenía 6 pasos, funcionaban. Si usted le corría la lógica, funcionaba. Por había un tema, había uno que era más eficiente que otro. Entonces, eso yo siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre un programador y un ingeniero en sistema. Entonces, ustedes vinieron a ser ingeniero de software. El ingeniero de software tiene que saber qué es eficiente. De funcionar, cualquiera pone lo que sea a funcionar. Y más ahora, con todos los tutoriales de YouTube, que ChatGPT, tú haces que funcione cualquier cosa. Ahora, no es lo mismo que sea eficiente. Dígame, Urbani. Creo que Urbani usted tenía un aporte, no sé, creo que levantó la mano. O fue que me confundí. Si está hablando, no lo escucho, por si acaso. Pero bien. O sea, continuando, usted tiene que estar claro. Yo siempre digo que los que están en ingeniería, yo siempre le aconsejo a todo el mundo y le digo, mire, el que está en ingeniería tiene que ser un científico. Tiene que investigar, tiene que hacer reportes, tiene que saber siempre qué es lo que está en el mercado, cuál es la última tecnología, pero sobre todo entender. Que incluso más adelante yo les voy a hablar de un libro de ingeniería de software, que es la Biblia, de todos los ingenieros. Ustedes, los que son cristianos, lean un capítulo de la Biblia y lea una parte de ese libro. Los que les gusta jugar, juegue 2 horas de videojuego y hace media hora de ese libro. ¿Por qué? Porque eso le va a aclarar la mente de qué es lo que debería de hacer un ingeniero. Porque si tuviéramos en presencial, la primera pregunta que yo llego y le hago a todo el mundo, ¿qué ingeniería en sistema? ¿Qué ingeniería de software? Todo el mundo se queda así. Porque no saben si es una disciplina, si es una ciencia, no saben. Y yo siempre digo, entonces, ¿cómo tú estás estudiando algo que tú no sabes? O sea, tiene que estar claro porque de qué se trata esto. Tiene que estar claro cuáles son los perfiles de trabajo hoy en día. El mercado está muy rico, muy chulo, muy bonito, están pagando bien, pero te están requiriendo muchos conocimientos. ¿Cómo se quieren esos conocimientos? Practicando. ¿Qué es lo que usted resuelve aquí? Algoritmos. ¿Y cómo usted va a estudiar por un examen de matemática? Practicando. ¿Cómo usted aprende a programar? Practicando, no leyendo nada más. Hay que practicar también. Pero hay que entender la lógica, obviamente, del problema. Dígame, Darling. No, quería arriesgarme a adivinar el libro. Bueno, sí, claro, claro.
De casualidad será uno que se llama Algorithm, o es otro. Ese es uno de ellos. Pero hay otro que, ingeniería, que se llama ingeniería de software, un enfoque práctico. Oh, sí, sí, también. Sí, ese lo conozco. No lo he leído, pero sí, sí lo conozco. ¿Qué pasa? Ese comienza a hablar de uno de los primeros capítulos, te habla de arquitectura. Y tú no sé qué es arquitectura, y si tú me hiciste lo que es arquitectura. Ah, es que yo siempre comparo la ingeniería con la ingeniería civil, la ingeniería de informática. También hay otro muy bueno que se llama Ajá, el programador pragmático, que va muy de la mano con lo que usted está comentando ahora, como la exactamente. actitud que uno debe asumir. O sea, no es que te va a enseñar programación como tal, pero sí la actitud que uno debe asumir frente a las situaciones que puede encontrar como ingeniero ejerciendo la carrera. Exactamente. Y esa va a ser la diferencia. De usted, vuelvo y se lo repito, esa va a ser la diferencia suya y de una gente que programa. Muchas veces, que usted no lo crea, el jefe del que programa es usted, porque se supone que usted vino a la universidad y aprendió de procesos. Usted sabe dirigir proyectos. Usted sabe qué es lo que se necesita para construir un software correctamente. Ese libro comienza a hablar de arquitectura. Cuando tú haces una construcción, ¿qué es lo primero que te entregan? Un diseño, un arquitecto. Tú no se vas a construir sin saber. Primero hay que hacer un análisis del terreno para saber la cantidad de material que se necesita, o sea, todo lo que se necesita para luego hacer un presupuesto y luego después de un análisis profundo que se comienza a tirar la primera línea de blog. Nosotros los programadores lo primero que hacemos es, sí, yo te hago ese sistema y comienzo a tirar código, sin ni siquiera saber en qué arquitectura eso va a funcionar. Así que es muy interesante esa parte. Dígame, Andrés. Es para que, buenas noches, bendiciones. Es para que pongan los nombres de los libros. Esos son buenos, son tips buenos para nosotros lo que estamos en este mundo, de que debemos tener una disciplina de la lectura. Eso es muy importante, tanto en inglés como en español. Y eso es muy importante porque por la lectura uno aprende mucho. Fíjense que yo voy a poner el que yo les recomendé, que ingeniería de software, un enfoque práctico. También Darling ahí escribe los dos que Darling mencionó. Hay varios, pero ese que yo le menciono también, que ese está en español y tú lo encuentras en internet fácil, el PDF. La verdad es bien interesante, porque como que te va a aclarar, te va a hablar de API, te va a hablar de pruebas de software, te va a hablar de la web, te va a hablar prácticamente de todo, de tu carrera. Tú tienes que aprender de tu carrera. Entonces, miren, yo les recomiendo a todo el mundo, de verdad, si usted está aquí en esta carrera, tú tienes que ser un experto en un lenguaje de programación. Sí o sí. Elija uno. Póngase a aprender JavaScript, C#, puede ser Java, puede ser Python, pero usted tiene que hacerse duro en uno. Si usted se pone a practicar por lo menos 30 minutos diarios, le soy sincero, usted en 3 meses ya usted puede decir que tú eres un experto. No sé si usted conoce la página HackerRank. Déjame escribirla por aquí. Creo que así, HackRank. ¿Cuánto, profesor? 3 meses, profesor. En 3 meses. Profesor, pero profesor, no haga eso, profesor. ¿Qué Sí. pasa? 3 meses. Sí. Profesor. Si lo practica así. Si practica diario, sí. ¿Cuánto? Mire, profesor, es que no es eso, es que yo entiendo que usted está bien, usted dice eso porque ya usted tiene mucho conocimiento. No. Es que práctica. Es práctica. En un lenguaje. Un lenguaje. Él puede conocer la variable, cómo hacer un bucle en ese lenguaje y varias cosas, pero no a sentir la lógica de cómo resolver un problema dentro de ese lenguaje. Profesor, ¿qué pasa? Eso es garantizado. Profesor, mire, garantizado. Le está hablando uno que pasa, le digo que yo paso 4 horas sentado con un lenguaje. Sí. Y si yo le digo a usted que si usted me dice, sí, yo puedo hacer un formulario, puedo darte una validación, pero no te puedo hacer ¿cómo le digo? En este yo estaba leyendo un libro que me estaba hablando de más o menos de algoritmos. Ajá. Y yo que tuve que hablar con mucha gente para decir, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Porque no pude, porque cuando tú lees un libro y aparte de eso lo practiques y tienes muchas cosas, yo ya al nivel que yo tengo, a mí me dicen que yo soy duro, pero no, a mí me falta mucho.
porque es que el lenguaje no, es como el español, el lenguaje es como el español, el lenguaje es como un lenguaje lingüístico. Tú lo aprendes, pero tú no hablas fino, tú tienes que ir refinándolo. Entiendo yo, usted sabe, de mi punto de vista, no sé si puede ser que aparezca uno que sea erudito, que diga, no, yo soy un duro, en 3 meses yo aprendo eso. Una pregunta, ¿en cuántas horas tú crees que se aprende la sintaxis de un lenguaje de programación? ¿En cuántas horas? Si ya tiene conocimiento, podemos poner de 4 a 5 horas. Si está incluido en eso. Exacto, te aprende la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis, lo básico. Exacto. Si yo comienzo a resolver algoritmos diario, estoy hablando diario, a resolver algoritmos, te digo que el primer algoritmo que tú vayas a resolver, el básico, te va a tomar 1 hora, 2 horas. Tú resolver te va a tomar más o menos eso. Sí, claro. Y luego tú vas a seguir y vas a tardar todavía 1 hora. Cuando tú vayas por las 2 semanas, ya tú vas a estar resolviendo en 30 minutos los algoritmos. Cuando tú vayas por 1 mes, fácilmente esos algoritmos que te tomaron media hora, 1 hora en las 2 semanas, ya tú los resuelves en menos de 10 minutos. Sí, pero luego te vas a algoritmos más complejos. Te estoy hablando que la lógica de programación se te va a poner modo Dios. Pero te estoy hablando constancia, resolviendo problemas. Te lo voy a poner simple. De guapa, tomamos un grupo de jóvenes, ¿verdad? Para las competencias, que la primera etapa nos fue malísimo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a resolver ese tipo de algoritmos. Terminamos en el último lugar, prácticamente, ¿verdad? Esa fue la primera competencia. Estamos hablando que tomamos 4 semanas, 1 mes, ellos entrenando. Los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente. 4 semanas practicando, resolviendo diferentes algoritmos, diferentes complejidades. Luego, en la segunda etapa, quedaron como en el lugar número 20, que está bien. Compartimos con diferentes universidades. Estamos hablando que eso fue como 3 meses después. Y en la siguiente etapa, fueron a México a competir, porque ganaron aquí a nivel de República Dominicana. Eso yo lo vi muy bien. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Ahora, ellos practicaron, no se sentaron a leer, no. Ellos se sentaron a desarrollar algoritmos, desarrollaron una lógica, y estamos hablando de una competencia de programación con algoritmos sumamente complejos. Compitiendo contra Cuba, compitiendo contra Camaima, compitiendo contra el ITRA, compitiendo contra todo el mundo. Ellos ganaron y fueron a representar a México. A eso que me refiero. O sea, no diga que no, porque si tú lo haces, sí se hace. Ahora, practicando, pues si te dejaste, que te pusiste a hacer los mismos algoritmos, sencillito, no sé, obviamente no vas a avanzar, porque se trata de crear un plan de trabajo y tú practicar cualquier tecnología. Realmente es así, es ese ciclo. Porque te lo digo que yo trabajo en el mundo de ingeniería de datos y hay muchas tecnologías que salen nuevas, con una sintaxis totalmente diferente, un uso totalmente diferente. Y yo hago mi plan de trabajo cuando yo quiero aprender esa tecnología, pero no es nada más de que yo leyendo. No. Usted dice, tú dices que proyectos. Permiso, profesor. Usted me dice a mí que si vos aprendes un lenguaje de programación, aprende lo básico, suelto el libro y comienzo a buscar algoritmos de ese mismo lenguaje. Exacto. A desarrollar. Comienza con la parte básica y luego vuelve y desarrolla eso mismo básico para ver y te pone un tiempo. A ver cómo está tu lógica. Y luego tú subes a nivel medio. Y luego te pones a desarrollar algoritmos avanzados. Ahora, espérate. Hay un punto importante, porque hay que tener una base de matemática, obviamente, que se supone que ustedes la deben de tener. Eso sí. Pero es lo que te digo, no es complicado, la verdad. La gente a veces tiene ese problema con la programación, que se pone en su cerebro, qué difícil. No, eso es mentira, eso no es difícil. Es practicar, porque la estudias de la manera incorrecta. Viendo video, tú no aprendes, nunca vas a aprender viendo video. Es lo primero. Nunca. Porque es que tú resuelves algoritmos. ¿Qué es la matemática también? Números, algoritmos. Cuando tú te pones a ver de matemática, ¿qué tú haces? Practicar. Una hoja en blanco, practica el ejercicio muchas veces hasta que te sale a ti solo. Luego tú vas y buscas uno nuevo y lo haces con lo que ya se te quedó grabado en el proceso. Entonces ahí tú dices, ya yo sé resolver tal ecuación. O ya sé resolver tal integral de cálculo.
pero es practicando. Al principio no te sale nada, pero es practicando. O sea, cuando tú me hablas a mí de cálculo, es más difícil que programar. Tú resuelves una integral de cálculo 3, o un problema de física, es mucho más difícil. Es la realidad. Dígame, Darling. Sí, es que lo escuché hablando del tema del ICPC. Usted fue la persona que nos acompañó a Santo Domingo aquella vez. Ah, sí, Darling, yo creo que tú estabas. Sí, 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 sí. yo era miembro de Apolo junto a, Ah, junto a ya, los tú estabas en compañeros. Apolo. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué te parece la experiencia, Darling? No, muy buena, muy buena. Y el entrenamiento también es bastante bueno. Lo que sí es que hay que dedicarle tiempo, bastante Mucho tiempo. tiempo. Y fíjate que en el primer entrenamiento, que estábamos ahí en pañales, como quien dice, uno no lo hizo de la manera correcta. ¿Qué pasa? Luego uno dijo, pero espérate, lo que hicimos mal fue tal cosa. Y ahí comenzamos de nuevo un entrenamiento diferente. Y ahí Claro, se claro. pudo sacar resultados. Y se Ahora, recogieron los fíjate frutos los también. algoritmos que ustedes resolvían, no tenían que ver nada con lo que ustedes veían en la universidad. O sea, en la dificultad, por así Así decirlo. es. Que ahí es que deberíamos de llegar. Ese es mi deseo, que algún día pudiera. Esta materia debería tratar ese tipo de algoritmos, siéndole sincero. Ese tipo de... Pero para eso tendríamos que comenzar desde lógica computacional. Pero porque usted no se hace como un tipo de, ¿cómo se diría? Como un tipo de, no un curso, no, sino algo como para ayudar esa laguna que tienen algunos ingenieros, principalmente que no sea de un costo grande, pero que sea por lo menos, no de que en 2 meses tú vas a aprender, no, primero tú vas a aprender lo básico, la lógica, después te vamos a dar lo que es un algoritmo para que tú lo resuelvas y vas a resolver el algoritmo, ¿entiendes? Eso es algo así, tú sabes, que No, sea claro, claro. para, para el ingeniero, que yo sé que hay muchos ingenieros, nosotros tenemos mucha laguna, no sé si alguno aquí no tenga laguna, pero aquí hay muchos ingenieros que tienen un nivel de laguna con respecto a lo que es la ingeniería en software. Ellos entienden que es reparar computadoras y lo que No, nosotros totalmente, sí, sí, sí. No, esa percepción, tú decías antes, yo soy ingeniero en sistema, que gracias a Dios, hoy en día nos reconocen mejor. Tú antes de decir yo soy ingeniero en sistema, lo primero que te decían es repararme una computadora. Aquí es difícil, usted ve una materia de que reparando computadora. a mí a cada rato me dicen, Y mira, luego hackeamos un Facebook, hackeamos el Messenger. Eso era lo que era un ingeniero para la gente. Ya la gente tiene otra percepción. Ya te hablan, dame una página web o dame una aplicación móvil. Tú sabes, se han educado más. Nuestra carrera ha tomado un poquito más de brillo. Anteriormente no era así. Anteriormente tú eras un reparador de computadora. Realmente. La gente te veía así. Dígame, Albert. Yo tengo una opinión, profe, ya que usted mencionó que comparaba la ingeniería de software con la ingeniería civil. Sí, sí, Yo soy totalmente. casi ingeniero civil. Yo me gradué como técnico en UTESA y di 4 cálculos, 3 matemáticas y 4 cálculos, y di integrales de tercer grado allá. Y Sí. es bastante difícil comprenderla. Y lo que usted dice sobre que hay que practicar un lenguaje de programación, cuando yo empecé con Diógenes a lógica computacional, que también me tocó programación 1 con Diógenes Martínez, tuve que practicar mucho en C#, y practica para yo comprender toda esa lógica que me decía, para yo poder llevarla a la realidad. Yo tuve que practicar en el lenguaje. Y lo Exacto. mismo yo tenía que hacer en cálculo, aunque yo era uno de los mejores estudiantes siempre en matemática. Yo pasé sobre 98 todos los cálculos, casi en 100, pero era practicando, porque aunque yo entendía muy rápido, si no practicaba se me iba a la hora del examen. Exactamente. Entonces, programación es eso. Por ejemplo, te voy a ser sincero. Yo tengo una certificación de Alitras en el 2016, que yo soy, por eso es que los títulos aquí o los diplomas no valen mucho. Que me dicen que yo sé JavaScript. Denme un segundito, que tengo otro grupo. Espérense. Denme un minuto. Denme. Bien, es que también tengo un grupo ahí que está haciendo una práctica. Que aquí vamos a hacer eso también, tranquilo, tranquilo. Bien, entonces la idea que nosotros vamos a tener, para que ustedes sepan desde el principio,
muy importante que lo manejen de esa manera. Miren, aquí tenemos que entender qué es una variable, qué es un vector, qué es una constante. ¿Usted lo ve en programación 1? ¿Por qué las variables tienen un tamaño? ¿Por qué usted tiene que preocuparse por el tipo de dato? O sea, son cosas que de verdad ustedes saben ya, porque se le habló en su momento. Lo que pasa es que usted no se ha sentado a analizar por qué esas cosas son importantes. Es lo único que falta. Que nosotros analicemos por qué razón es importante yo sentarme y saber qué tipo de datos yo debo utilizar. De agua. La teoría de errores en base de datos esos son los problemas que se cometen en base de datos. El tipo de datos que se selecciona para guardarlo. O sea, te impacta de una manera muy negativa si tú no eliges el tipo de dato correcto. Y es lo mismo, una estructura de datos, señores, es un tipo de dato definido por usted. Pero es un tipo de dato igualito. O sea, la principal razón por la que usted aprendió a programar era para utilizar un computador como una herramienta para resolver problemas. O sea, estaba en la computadora con los circuitos. Entonces, la única forma de usted comunicarte y hacer que esos circuitos te obedecieran era a través de un lenguaje en aquel tiempo de bajo nivel. Gracias a Dios, estamos en la época que estamos utilizando lenguaje de alto nivel, porque miren, esos lenguajes de bajo nivel, eso es de verdad de pánico. Dile gracias a Dios que usted no vio un COBOL, un Fortran, porque miren, eso era un dolor de cabeza, literalmente. Eso era sufrir. Programar ahí era sufrir. Pero tu lógica de programación, obviamente, estaba en otro nivel, porque manejar un lenguaje de ese tipo, que todavía COBOL en los bancos te exigen a muchos programadores, que el que sabe COBOL tiene dinero, porque es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Los lenguajes de programación soportan en sus compiladores tipos de datos fundamentales o básicos que ya son predefinidos, como lo que usted conoce, los enteros, los char, los float, pero también los lenguajes de programación como C++ y otros tienen características que permiten ampliar el lenguaje añadiendo sus propios tipos de datos. O sea, datos que tú vas a definir por ti. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que lo entero, que lo flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más. Hay un tipo de dato que el programador lo denomina tipo abstracto de datos, abstracción del dato. El término abstracto se refiere al medio en que un programador abstrae algunos conceptos de programación creando un nuevo tipo de datos. Se refiere a eso. Ahora bien, es muy importante yo entender. Por ejemplo, mira aquí que tiene esta imagen. Dice, la abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto, en la perspectiva del observador. O sea, fíjense, esta bolita, como mira ese gato, de qué forma, y esta, en qué forma lo mira. Porque tienen diferentes perspectivas. Porque lo quieren para diferentes cosas. O sea, de eso se trata la ingeniería de software. Porque es tan sencillo, señores, que yo siempre digo esto. Yo digo, mira, que si estuviéramos en vivo, de verdad, en una clase así, yo siempre preguntaba, me gustaba preguntar eso, porque todo el mundo se quedaba como frisado. Profe, permiso, escúcheme que le interrumpa. No hay problema. Que debo de salir porque se me acaba de ir la luz y Estaba fuera de la ciudad, entonces la PC no tiene suficiente carga, se me va a apagar. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Siempre. Entonces, fíjense que si tuviéramos, yo preguntara, ¿qué es el software? O sea, la gente se quedara así, como, ay, software, ¿qué será el software? Porque usted se puede analizar lo que es el software, usted puede sacar su propia definición, porque usted convive con el software. Entonces, cuando hablamos del software de una computadora, usted está hablando, véalo de esa manera, instrucciones. O sea, un software viene siendo un conjunto de instrucciones. ¿Y para qué van a hacer esas instrucciones? Yo voy a detallar un conjunto de instrucciones que van a coordinar los componentes del hardware de una computadora. O sea, van a controlar las operaciones que se van a realizar en un sistema informático. O sea, por eso que ustedes ven que las operaciones que va a realizar un hardware son especificadas por una lista de instrucciones llamada programas. Y por eso viene también el término lenguaje de programación.
De ahí surge la palabra programadores. ¿Por qué? Porque usted va a hacer una programación de ese hardware a través de instrucciones. Y software de sistema, a veces tú lo usas como igual, pero no es lo mismo. Software de aplicaciones es un concepto diferente. Porque el software de sistema es un conjunto de programas que gestionan los recursos de un computador. Entonces, cuando estamos hablando de estructuras, hay que hablar, que yo siempre he dicho esto. Yo siempre digo, miren, cuando a mí me hablan de ingeniería de software, debería primero darte un taller de ciencia de la computación. O sea, que tú entiendas el esfuerzo que hace una computadora cuando tú le pones 2 más 2. Todo lo que ocurre ahí atrás, todos los componentes que participan. Y ahí usted se preocuparía más y piensa, dice, pero espérate. Si yo voy a decir cuánto es 2 más 2 y voy a utilizar números enteros, para la computadora es muy importante que yo le diga, güey, es números enteros. Y usted dirá, pero ¿qué digo que es flotante? Al final el resultado va a ser el mismo, pero el impacto computacional no. Pero no es lo mismo que yo compare un valor numérico en una base de datos y yo compare un string. Jamás será lo mismo. Esas son de las cosas que usted como programador debe de cuidarse, de saber ese tipo de cosas. Incluso la primera tarea yo le puse eso, que usted investigue sobre los tipos de datos y dónde yo lo pudiese utilizar. Porque que a usted se le dijo en programación 1 que esos datos ocupaban un espacio en memoria. O sea, por eso que usted ven tantas bases de datos malas diseñadas y que buscan lentísimo. ¿Por qué? Porque te están comparando 2 strings. Y una de las reglas esenciales cuando usted está programando es tratar de que el usuario digite lo menos posible. Porque va a cometer errores ortográficos. Si en una base de datos yo le permito al usuario que me digite la provincia, uno va a poner Santiago. Porque yo tengo un ejemplo. Vamos a poner otra hoja aquí. No es lo mismo que tú me digas a mí. Escribió Santiago con S mayúscula y tengo otro con S minúscula. Al final no es lo mismo. Y luego usted me va a decir, pero yo resuelvo eso, profe. Cuando yo lo vaya a guardar en una base de datos, voy a llamar el método para que esa variable me la guarde toda como mayúscula. Y así yo me garantizo de que todo el mundo esté igual. Pero también hay una parte que ellos te pueden escribir, se les pasó la O aquí se le olvidó poner la N. Al final, cuando vaya a buscar en la base de datos, hay provincias o datos que se me van a quedar. Pero entonces, y este método aquí, si yo me voy a este método, ¿qué pasaría? Ya tú estás haciendo doble esfuerzo, porque ahora, aparte de que él tiene que digitar, ahora tú tienes que llamar este método, que se ve una línea, pero ¿qué pasa? Es una función. ¿Y qué pasa dentro de esa función? Él va a hacer una pausa y va a ejecutar las 5 líneas de código que tenga esa función. Usted está viendo como una, pero realmente está ejecutando 5 o 6 líneas para convertirte esa letra que usted digitó en mayúscula. O sea, el impacto computacional simplemente por usted no hacer las cosas correctas. Entonces, eso es lo que usted tiene que comenzar a entender. Está claro que cuando usted construye un software, usted va a hacer usted lo que está haciendo es una coordinación de las diferentes partes de un sistema de computadora. Usted lo que está haciendo es conectando e interactuando entre el software de la aplicación y el hardware del computador. Eso es lo que usted está haciendo cuando está programando. O sea, el lenguaje de programación, grábese eso, sirve para escribir programas que permitan la comunicación usuario-máquina. O sea, cuando hablamos de programas, antes se le decía traductores, compiladores, intérpretes. O sea, esas instrucciones que usted escribe, esas instrucciones se llevan al lenguaje de máquina 0 y 1. Eso es bits. Al final la máquina lo que entiende son los bits, los 0 y los 1.
Hay una materia que se llama, creo que ustedes la dieron, me imagino que es matemática binaria, creo que es. Que prácticamente calcula 0 y 1 para que usted entienda. Pero al final, el enfoque también que se le da a la materia. Yo a veces no lo culpo a ustedes. Porque es un tema de que deberíamos, en esa misma materia, comenzar a decirte, no, porque mira, así que funciona, como es matemática binaria, vamos a explicarte por qué, qué es lo que hace la computadora, el esfuerzo que hay para poder calcular eso. Y por ahí viene cuando yo te digo un sistema operativo, tiene que estar claro lo que es un sistema operativo. ¿Por qué? Porque tu software va a correr en un sistema operativo. Y no es lo mismo que yo desarrolle una aplicación para Windows que en Linux. ¿Por qué? Porque su sistema de archivo es totalmente diferente. Entonces, la forma que yo voy a orientar mi programación es diferente. Algo tan simple como eso es muy importante. Usted como ingeniero, usted saberlo. Y no solamente saberlo, darle la importancia necesaria. Darle la importancia necesaria. ¿Por qué? Pues cuando hablamos de estructura de datos, mira lo que dice aquí. Cualquier colección o grupo de datos organizados de tal forma que tengan asociado un conjunto de operaciones para poder manipular. Se dice conforma una estructura de datos. Palabra clave. Colección o grupo de datos. ¿Qué van a tener? Un conjunto de operaciones. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a manipular. Eso es una estructura de datos. Tengo un grupo de datos organizados que tienen un conjunto de operaciones que luego yo lo voy a manipular para obtener resultados. Mire bien, o sea, por eso es tan importante que usted entienda la belleza de lo que es la ingeniería de software. Le digo, este mundo ahora mismo ustedes ven que antes un programador no le pedían tantos requerimientos. Ahora te piden muchísimos lenguajes. Usted dirá, pero ven acá, ¿cómo yo me voy a aprender todo el lenguaje? Pues lo mismo que yo le decía ahorita. Cuando tú manejas la sintaxis, cuando tú tienes la lógica de programación, que es lo más importante, y la única forma de desarrollar la lógica es practicando, no hay otra. Practicando, practicando, practicando. Ahora, el cerebro es vago. Muy, muy vago. Si yo me pongo a practicar y lo primero que yo hago me rindo y le pregunto a ChatGPT o busco la solución en internet, difícilmente tú avances. Porque el cerebro le va a decir, te va a decir, cada vez que tú te tranques, pero lee la solución, no te compliques. No, tú tienes que esforzarlo. Ojalá tú dure 2 semanas resolviéndolo. Investiga la fórmula matemática, eso está bien, porque quizás tú no sepas el matemático, el proceso de cómo se haría, diagrama, búscale la lógica por tu cuenta, hasta que tú puedas resolver ese problema por tu cuenta. Pero no te puedes dejar vencer. ¿Por qué? Porque luego el cerebro siempre te va a llevar hacia allá, a que te rindas rápido. O sea, hay que tener cuidadito con esa parte. O sea, al final, cuando tú dominas un lenguaje de programación, por eso le digo, a la altura que están ustedes ya, porque si usted llega aquí a estructura, fue porque usted biológica computacional, programación 1, programación 2, programación 3, o sea, ingeniería de software 1, ingeniería de software 2. Ya usted ha visto muchas materias. ¿Cuál es el problema que ustedes han tenido? La continuidad, la constancia de mantenerse practicando. ¿Por qué? Porque quizá usted entregó un proyecto allá en programación 3 y se olvidó del mundo. No volvió a poner la mano, no le dio continuidad al proyecto, no trató de completarlo, si no lo completó, de seguir mejorándolo. Entonces, no hay forma de que usted aprenda a programar. Como yo le decía, yo tengo un diploma que dice JavaScript. Ponme a hacer algo a mí ahora mismo en JavaScript. Claro que no, porque desde 2018 mayormente estoy trabajando con Python, no con JavaScript. Por eso que yo le repito, los títulos aquí, los diplomas, muchas veces no te sirven de nada. O sea, si no son certificaciones. ¿Y por qué las certificaciones sí tienen validez? Porque la mayoría se vencían a los 2 años. Pero adivinen, ahora se vencen al año, la mayoría ya. O sea, ya tu conocimiento es validado mundialmente de que tú sabes algo por 1 año a nivel de tecnología. Por ejemplo, yo tengo una certificación recientemente con Microsoft de analista de datos utilizando la herramienta de Power BI.
por un año. O sea, yo tomé el examen, creo que hace 2 meses atrás. En marzo del año que viene ya eso no me vale. Ese código que ellos me dan, que me avalan el conocimiento, ya no vale, que tengo que volver a retomarlo, el examen. ¿Por qué? Porque salen cosas nuevas. También, ¿por qué? Porque si yo en ese año dejé de utilizar la herramienta, muy probable que mi curva o mi desempeño sea muy bajo en la herramienta. Entonces, ellos quieren asegurarse que los profesionales que estén certificados realmente manejen la herramienta. Entonces, esto es lo que usted tiene que llevar a ingeniería de software. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer en esta semana? Es fácil, no hay que complicarse la vida. Esta semana usted lo que va a tomar un repaso, vuelvo y lo repito, que eso es lo que usted va a hacer. ¿De qué? C++. ¿Dónde usted puede conseguir? Muchísimas páginas. Solo Learn tiene tutoriales muy buenos que te permiten practicar. Y una muy buena, creo que ustedes han escuchado, que es W3 School. A ver, W3, creo que se escribe así, School. Ahí te consigo un tutorial de C++ que en menos de 1 hora ya usted recuerda la sintaxis completa. Porque te ponen la teoría, te ponen un ejemplo para que tú lo ejecutes y luego te ponen un ejercicio en base a ese ejemplo para que tú lo resuelvas. Entonces, esta semana, estoy diciendo que es lo que usted va a practicar para que no se le complique la vida. C++ es investigar sobre vectores. La próxima clase usted tiene que venir recordando la sintaxis de C++ y trabajándome con vectores. Que incluso de las primeras tareas te van a tener ejercicios prácticos de ese modo. ¿Cómo vamos a enviar esos ejercicios prácticos? Sencillo. Si yo le pedí varios puntos, usted me comenta el código, desarrolla el código, le toma screenshot tanto al código como a la corrida de ese código. Cuando yo digo la corrida es la solución, o sea, usted lo ejecuta y hace lo que yo pedí y usted me valida que lo que usted hizo funciona. Entonces usted va a mandar 2 archivos, uno en formato PDF y el otro el punto CPP, que se viene siendo, ¿verdad? El archivito que me genera el compilador. Usted puede instalar la extensión en Visual Studio Code o puede descargar el DEF, se llama así, DEF C++, que es prácticamente la herramienta que es oficial para trabajar con ese lenguaje, como usted se sienta más cómodo. Ahora, usted sabe que todas las entregas que sean prácticas es así. 2 archivos te va a subir. El PDF y el .cpp. No se le pueden quedar. Si no lo envía así, lamentablemente, incluso yo siempre lo pongo ahí como nota. Si usted no lo manda así, no se lo corrige. Muy importante. ¿Cómo vamos a trabajar? Van a haber ejercicios que van a ser para la tarea y algunos yo voy a poner opcionales. Esos opcionales es para debatirlo en clase. Cuando yo digo debatirlo en clase, prácticamente eso también sirve de participación. Para que usted tenga una idea. ¿Por qué? Porque la idea es que también vamos a hacer grupos, que yo voy a poner algunos algoritmos y va a ser muy interesante que usted vea cómo se funcionan esos algoritmos. Porque van a estar. Los algoritmos van a estar y te van a ayudar a trabajar. Y la idea mía es, como estemos avanzando más, yo voy a tomar algunos, por ejemplo, grupos random. ¿Para qué? Para que el que se quedó atrás pueda trabajar con otro, vamos a suponer así, que vaya un poquito más atrasado y le ayuden, porque la idea no es que usted aprenda. No es que usted se queme, es que usted aprenda. Ahora, si usted tiene esta carrera, usted tiene 2 opciones. Practicar o retirarse de la carrera. No sé cuál usted prefiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente si usted no practica, al final, ¿qué usted va a tener?
Un título. ¿Qué fue lo que le dio a esto ahora? Es lo único que usted va a tener, un título. Y yo no quiero, siéndole sincero, que usted nada más tenga un título. En verdad, yo quiero que usted se gradúe y usted aprenda, que es lo que a mí me interesa. O sea, yo no quiero una gente con un título. ¿Para qué? ¿Qué usted va a hacer con un título? Decir que es ingeniero, para luego tener la presión social de que no se pudo insertar en el mercado, eso sería lo peor que usted le puede pasar. Dígame, Darling. Sí, es sobre los ejercicios que usted dijo que son opcionales. Debe reflejarse el desarrollo en el documento de entrega. No sé por qué no lo estoy escuchando. Yo creo que soy yo. Espérese. Ok. Sí, soy yo. Deme un segundo. Ahora sí. Sí, le decía que sobre los ejercicios que usted comenta que son opcionales, ¿se debe reflejar el desarrollo en el documento de entrega o eso se maneja Eso es más exactamente. privado? Eso lo de práctica para cuando yo venga acá. Venimos y usted tiene más como ejercicio para participar en la clase que usted desarrolló, tomó alguno de esos, lo desarrolló y así lo puede presentar en clase. Perfecto. Y explicar. Entonces, eso le sirve más que un foro para temas de participación. O sea, muy importante. Porque la idea mía es que ustedes presenten esa tarea. Yo pongo una tarea. Siempre van a cerrar mayormente los miércoles. ¿Para qué? Para que usted venga y me presente esos ejercicios. Y así uno puede discutir aquí en clase esos temas. Bien, ¿estamos claros con eso? Sí. Sí, Perfecto. es correcto. Entonces, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Porque usted sabe el reto que usted tiene. Miren, es sencillo. Usted va a venir aquí, ve. Los que no recuerdan de ese plop. Los que no se recuerdan de eso. Vamos a ver. Usted tiene ahí W3 School. Esa es una de ellas. Míralo ahí, C++. Ya usted entra ahí, tiene un señor tutorial con la sintaxis básica, lo que no se recuerde. Página para practicar. Hay varias, pero yo ahora la tengo anotada en un lado. Por esto es una de las mejores, la verdad. HackerRank. Siéndole sincero, para mí una de las mejores. Usted se lo ve en esta página y usted pone en el lenguaje que usted quiera practicar, SQL, C++, lo que usted quiera. Prácticamente están todos los lenguajes acá. Y usted comienza con el nivel básico. Una vez que usted desarrolló todos los niveles básicos, que usted va a ver si usted comienza a diario, entrar por problemas, tratar de resolver uno, su lógica va a mejorar mucho. Y luego usted regresa y no se vaya al intermedio, no. Vuelve y repita. Todo eso que usted desarrolló otra vez, vuelve y repita los básicos de nuevo. Para ver qué tan rápido usted lo hace ahora. Si usted entiende que lo hizo perfectamente bien y lo hizo bien, todo perfecto, entonces usted se va a la parte intermedia. Si todavía usted sintió que está hablando demasiado con cosas básicas, usted vuelve y hizo el mismo ejercicio otra vez, vuelve y lo repite. Hasta que usted sienta que lo resolvió en un tiempo indicado, porque yo mayormente te dicen en qué tiempo tú deberías solucionar ese problema. Y luego entonces usted pasa a la parte intermedia. Y ahí su lógica de programación, que es lo único que necesita un programador, lógica, porque la sintaxis tú la aprendes rápido, es la lógica de programación. O sea, aquí te van a poner problemas a resolver. Te van a dar planteamientos a resolver. O sea, ya es difícil que usted no logre manejar lo que sea. Para ir practicando. Es lo único que yo le puedo decir. Bien. Entonces, miren, esta es la clase, que todas las clases que demos siempre van a tener el canal de YouTube. Yo se lo mando también el link por el grupo. Para que los que entraron tarde la puedan ver, todas las indicaciones que dimos con respecto a cómo vamos a trabajar acá. Y lo importante, vuelvo y lo repito, su reto, aproveche este reto. Esta semana aproveche el tiempo. Las tareas son simples, las que se están poniendo. Se aproveche al día con C++, al día con los vectores. Bien, vaya avanzando con eso, es lo único que le pido. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, que pasen muy buena noche, ya ustedes saben cuál es el reto que hay. Buenas noches, profe. Buenas noches. Creo que, dígame, Andrés. Profesor, los libros, no se le olviden que sea los libros, uno descargarlo. Porque está buscando. Uno lo mandamos por ahí en el chat. Sí, pero no encuentro Introduction to Algorithms. No encontré eso. Pues yo creo que
Ese libro es muy delicado, ese libro es muy caro. Yo no creo que lo anden filtrando así, ¿no? Bueno, también hay uno de estructura que yo compré, ¿verdad? Que no apareció. Yo lo quería conseguir en PDF y eso hay que comprarlo obligatoriamente. Hay libros que son así, que se hace complicado obtenerlo. Dígame, Ana. Buenas, profe. Yo entré tarde, en verdad, porque puse una alarma. Usted me llama la gripe. Puse una alarma para que me despertara. Me dio un antialérgico y no me sonó. Y me desperté con No la se clase preocupe. pendiente. Ahí usted ve la grabación, no se preocupe, yo la subo. Ok, No sé si gracias. se van a subir. ¿Por qué Chafa que mandó los lindos libros por el WhatsApp? No, fue por el chat de por acá, del Meet. No lo veo como entré tarde. Está bien. Ok. Pues nada, señores, seguimos en contactos y ya te saben, nos mantenemos por ahí y a practicar. Feliz noche. Hasta luego. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.